Bienvenidos a la Hora de los Libres. Soy Carlos Grom, tu guía en un mundo donde la verdad es un arma y el conocimiento nuestra libertad. Vamos a explorar los intrincados senderos de la historia, la geopolítica y el poder global en este programa, pero lo vamos a hacer con un lente crítico que desafía las narrativas oficiales. Desde las tensiones entre superpotencias hasta los ecos de luchas pasadas que moldean nuestro presente, vamos a revelar lo que pocos se atreven a decir. La Hora de los Libres es tu espacio para cuestionar, reflexionar y decidir por ti mismo, un lugar para almas inquietas, para aquellos que quieren adentrarse en el camino de encontrar la verdad. Mientras desentrañamos los secretos del mundo, armados con hechos y guiados por la búsqueda incansable de la verdad. Ese es nuestro compromiso. Prepárate así para que todos los sábados a las 10 de la noche en el Conquistador FM vamos a adentrarnos en un viaje que trasciende fronteras, porque en esta hora la libertad de pensamiento es nuestra bandera. Bienvenidos. Que esto también sepas, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, que habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, detractores, desobedientes a los padres, ingratos, sin santidad, sin afecto, desleales, calumniadores, destemplados, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, arrebatados, hinchados, amadores de los deleites más que de Dios, teniendo apariencia de piedad, mas habiendo negado la eficacia de ella, y a estos evita. Porque de estos son los que entran por las casas y llevan cautivas las mujercillas cargadas de pecados, llevadas de diversas concupiscencias, que siempre aprenden y nunca pueden acabar de llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobos acerca de la fe. Mas no prevalecerán, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú has comprendido mi doctrina, instrucción, intento, fe, largura del ánimo, caridad, paciencia, persecuciones, aflicciones, cuales sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, cuales persecuciones he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir plenamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Empero, perdiste tú, que lo que has aprendido te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Y desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salud por la fe que es en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. 2 de Timoteo 3, Reina Valera Antigua. Sin ánimo de ponernos religiosos, hoy he traído un programa realmente extraordinario. Y quiero que se queden y olviden por algunos segundos
sus creencias, si creen o no en Dios, si creen o no en Jesús, porque vamos a, como dijimos en uno de los programas anteriores, vamos a medida que vamos estudiando la ciencia inevitablemente nos lleva, la verdadera ciencia por supuesto, a el descubrimiento de Dios. Y eso es justamente lo que vamos a poder ver en este programa extraordinario que he preparado para ustedes el día de hoy, aquí en La Hora de los Libres. Bienvenidos a un programa más. Mi nombre es Carlos Grom y estoy muy contento de poder acompañarlos en este espacio, en La Hora de los Libres, este espacio donde vamos a explorar las grandes preguntas de la vida, la fe y la historia, pero lo vamos a hacer con la mente abierta y el corazón valiente. Y hoy día nos vamos a sumergir en un misterio que ha desconcertado a científicos, historiadores y creyentes por siglos. Estamos hablando del sudario de Turín. Y la pregunta es, ¿esta antigua tela de lino, el sudario que envolvió a Jesús de Nazaret, es acaso una falsificación medieval? Quédate atento porque la ciencia tiene mucho que decir aquí al respecto y lo que nos va a revelar es nada menos que asombroso. Imagina, por ejemplo, una tela que no solamente guarda las huellas de un hombre crucificado, sino que parece capturar el mismísimo momento de su resurrección. Hoy, por el increíble trabajo del Dr. Jeremiah Johnston y otros científicos, vamos a explorar los secretos de este artefacto único. Abre tu mente y prepárate para un viaje que combina ciencia forense, historia antigua y una profunda reflexión espiritual. Empecemos. Vamos a empezar con lo más intrigante del sudario de Turín, la imagen misma. Esta no es una pintura, ni un tinte, ni un pigmento. No es una obra de arte creada por manos humanas. Es tan superficial que tiene solamente 2 micrones de grosor. Imagina, es más delgada que una hoja de papel, que si pasaras una cuchilla de afeitar por encima desaparecería completamente. Lo que ves en el sudario es como una especie de fotografía tridimensional, algo que ningún artista medieval podría haber creado, ni siquiera con la tecnología de hoy. Y de hecho, los mejores laboratorios del mundo, como el Jet Propulsion Laboratory de la NASA y el Sandia Labs, han intentado replicarla y han fallado. Un hombre de Gran Bretaña incluso ofreció 1 millón de libras a quien pudiera hacerlo y nadie lo ha conseguido hasta el día de hoy. Y una de las cosas más fascinantes es la teoría que muchos sostienen, incluido el Dr. Johnston, de que la imagen se formó en el momento de la resurrección de Jesús. Vamos a profundizar en esto más adelante con mucho detalle, pero imaginemos un pulso de energía electromagnética, 34.000 billones de vatios. Eso es lo que se ha calculado, liberados además en una fracción de segundo, una 40ª parte de una billonésima de segundo. Esto lo han llamado un flash de cámara, pero un flash frío que no quemó la tela. Esta descarga eléctrica no quemó la tela, sino que además provocó un cambio químico en las fibras del lino. Esto, amigos, no es ciencia ficción. Esto es un misterio que desafía nuestra comprensión de la física y de la química. Pensemos en esto por un minuto. Si esta imagen es, como algunos dicen, la primera selfie que la han catalogado, ¿cierto?, como el Dr. Johnston, la primera selfie de Dios, ¿qué nos está diciendo? ¿Esta es una prueba tangible de un evento divino? Bueno, quédate con nosotros porque esto solo se pone mucho más interesante y vamos a tener una cascada de datos que no vas a poder imaginar con los últimos descubrimientos de muchos científicos, incluidos que lo ha recopilado el doctor Jeremiah Johnston. Vamos a pasar a revisar ahora algunos datos que son absolutamente impresionantes y que nos hablan de una autenticidad multidisciplinar, ¿no?, del sudario de Turín y también del sudario de Oviedo, que también vamos a revisar a continuación.
Todo esto en base a los últimos descubrimientos científicos. Ya vamos a ver por qué los últimos, porque anteriormente se había afirmado que este sudario tenía un origen medieval. Vamos a ver si eso es verdad o no. Pero hay que partir por el origen, ¿no? Este creído sudario de Turín, creído ser el lienzo funerario de Jesús de Nazaret, mide 14 pies y 4 pulgadas por 3 pies y 7 pulgadas. Tiene un tejido de espiga de 3:1 de lino puro, indicando que esto fue comprado por un hombre adinerado. La imagen, el lino a todo esto prácticamente no se desintegra con el tiempo, es prácticamente eterno y por supuesto cuando ya han pasado muchísimos años, más de 2000, 3000, incluso hay linos que se conservan de mucho antes de este sudario de Turín. Aquí tenemos la imagen de un hombre crucificado con heridas consistentes, con la crucifixión romana además, incluyendo cosas absolutamente increíbles como los análisis de sangre que se han hecho, que incluyen sangre de tipo AB, o sea, una sangre semítica, marcas de flagelación, una herida además de lanza entre las costillas 5 y 6. Esta es una herida post-mortem porque se hace una diferencia incluso no solamente entre las heridas post-mortem, sino también se han hecho análisis de la sangre, ¿cierto? Sangre que era de la persona cuando estaba viva y la diferencia que hay entre la sangre cuando la persona ya está muerta. Estas marcas de flagelación que están absolutamente presentes en este lienzo a estas alturas. Esta herida de lanza además entre las costillas 5 y 6 post-mortem, todo es parte del análisis forense, y las heridas de clavos en las muñecas y en los talones. Hay marcas de flagelación, una cantidad impresionante de heridas, de punción en la cabeza, ¿no? Por una, vamos a decir entre comillas por ahora, corona de espinas. Después van a entender por qué a medida que vayamos avanzando, pero la verdad es que no es una corona de espinas, ¿no? Pero todo esto es consistente con los datos bíblicos e históricos del tormento de Jesús. Escuche usted, ha habido, dentro del respaldo científico que podemos citar aquí, ha habido más de 102 disciplinas científicas que han estudiado el sudario, totalizando 600.000 horas de estudios, con hallazgos publicados en revistas revisadas por pares. Además, ha habido análisis de polen, se han detectado 56 especímenes y el suelo calizo, además, indican orígenes de Jerusalén porque se han encontrado fragmentos de caliza, fragmentos minúsculos, que esa caliza es de Jerusalén y está presente en el sudario. Y no solamente eso, esto es mucho más increíble, han rastreado su recorrido a través de Edesa, porque de Jerusalén supuestamente se fue a Edesa, después a Constantinopla, a Atenas, Francia y hasta Turín. Y están presentes este polen, ¿no? De estos distintos lugares en estos análisis. Vamos a ver el tema súper importante de la datación de radiocarbono que usted probablemente escuchó, donde se decía, esto fue en el año 1988 y se afirmó que esto era completamente falso, que era una falsificación y que provenía de la Edad Media. Vamos a profundizar ahí también, porque eso es una historia absolutamente increíble, esta datación de radiocarbono que hicieron en el año 1988 algunos laboratorios. Se ha esto sometido a otro tipo de análisis de dispersión de rayos X, de gran ángulo, se ha encontrado ausencia de vainilina, lo que indica por supuesto la antigüedad de que es superior a 2000 años, porque esto es algo que se va deteriorando y desapareciendo a través del tiempo. Entonces es importante tener en cuenta aquí algunas importancias teológicas y consideraciones, también implicaciones para la fe, aparte de las consideraciones, ¿cierto?, más forenses, como las manchas de sangre que hay en el sudario, que ya vamos a ver en detalle cómo se corresponden con la posición de la cabeza de un hombre en la cruz, con movimientos que ocurren antes y durante el descenso también del cuerpo, ¿no? Y cómo está todo relacionado al sudario de Oviedo también, que tiene un historial bastante particular y documentado, que se remonta al siglo VI, ¿no? Y esto refuta la datación por radiocarbono, que lo sitúa además en el siglo
en el siglo IX y que contradice por lo tanto la teoría de que el sudario de Turín es una falsificación medieval. Todo esto está realmente impresionante. Una de las cosas más importantes es que esto jamás ha sido una reliquia católica, como muchos lo han definido, y por supuesto los protestantes en general tienen cierta animadversión contra las imágenes, y eso puede ser muy respetable, pero el caso, siendo apegados a la verdad, esto jamás ha sido una reliquia católica porque siempre ha estado en manos privadas y recién le fue entregada al Papa hace muy poco tiempo. Así que aquí hay una serie de cosas dentro de las implicaciones para la fe, que algunos han considerado que es simplemente una tela de muerte, pero vamos a aportar ciertos datos, ¿no?, que nos muestran que en realidad es una tela de la resurrección que ha sido formada por una energía absolutamente increíble de 34.000 billones de vatios. Lo que vimos hace un poco atrás no ha podido ser replicado por la ciencia moderna. Han tratado, han hecho los estudios. Hay cosas que son absolutamente imposibles por la cantidad de información que contiene el lienzo. Por ejemplo, el tema del polen. ¿Cómo podrían saber por dónde iba a circular? El tema de la caliza, el tema de la sangre. Hay una serie de cosas que se van a dar cuenta ustedes que no coincide para nada. El hecho además de que no contiene ningún tipo de pigmento, que no tiene tintes, que no tiene pinturas. Y esto por supuesto lo convierte en un fenómeno absolutamente inexplicable por medios artificiales. Pero hay algo que es absolutamente increíble, como si esto fuera poco. Escuche bien, la existencia de información 3D, o sea, tridimensional, codificada en la imagen, que es visible solamente con un analizador de imágenes denominado VPS, Víctor Papasierra, que esto es originalmente para bombas, una tecnología para bombas nucleares. Y esto lo hace absolutamente único entre las imágenes, el hecho de que haya esta información codificada en 3 dimensiones. ¿Qué conexión tiene el sudario real, ¿no?, con la crucifixión de Jesús? Hay otra cosa absolutamente increíble que a mí me llamó mucho la atención cuando me empecé a meter en este tema, y es la conexión, como les decía, histórica, ¿no?, con la historia de Jesús, que tiene este manto. Pero esta crucifixión de Jesús se dice que es el hecho mejor establecido del mundo antiguo. Ha sido respaldado por 11 fuentes dentro de 100 años de su vida, incluyendo a Tácito, a Suetonio, a Josefo, que además Josefo era un historiador judío no cristiano, y coincide además todo esto con las narrativas de los evangelios. O sea, el hombre del sudario mide entre 5'10 y 5'11 pies, ¿cierto? Y el polen indica que Jesús cargó el patíbulo y cayó, lo que resulta en tierra de Jerusalén en sus pies, rodillas y punta de la nariz. Coinciden las heridas, si se fijan, coincide la tierra en la punta de la nariz, en las rodillas. Todo eso lo han encontrado en este sudario. La alta correlación además entre los detalles que tiene el sudario y también las descripciones del evangelio en la crucifixión. Por ejemplo, si hacemos un análisis forense, aquí está presente la herida de la lanza, están presentes los clavos en las muñecas, está la barba arrancada. Todo esto hace que la probabilidad de que sea alguien más que Jesús sea 1 en 200 millones. Vamos a ver quién fue el que dijo esto. Entonces todo esto, el sudario y también otros artefactos como la moneda de Tiro o la moneda de Adriano, ellas proporcionan evidencia tangible para la fe cristiana que combaten el escepticismo y el relativismo con el que se está tiñendo la historia últimamente, como si la historia no tuviera vida, como si todas las cosas hubieran pasado porque pasaron, pero carecen de la fuerza, de las convicciones, de las motivaciones de los personajes, de las luces y las sombras de los personajes. Hoy día estamos viendo una historia completamente plana, como si las cosas hubieran pasado porque pasaron. Entonces aquí tenemos además la Iglesia Católica, que no solamente obtuvo el control del sudario de Turín solamente, como les decía yo, en 1983. Por lo tanto, no se considera para nada esto una reliquia católica, sino que es un artefacto verificable científicamente y sirve además como una manifestación, como han dicho muchos, poderosa, un testimonio histórico, ¿no?,
testimonial, además del amor a Dios y el costo del pecado, reforzando la narrativa del Evangelio, ¿no? De la muerte, la sepultura, la resurrección de Jesús. Entonces yo le pido que abandonemos un poco nuestros preconceptos, ¿cierto? Nuestros prejuicios, digamos, en nuestros prejuicios, y podamos avanzar en este tema sin sesgos, tratando de ver la evidencia científica e histórica que hay, además del el sudario, este sudario de Turín. Ahora, imaginemos el sudario de Turín como un pasaporte antiguo, lleno de sellos que cuentan todo el viaje que tuvo a través de 2000 años. Esta pieza viajó 2000 años. Uno de los sellos más fascinantes viene de la criminología y también de la botánica, porque hay un científico que se llamaba Max Fry y dedicó 5 años a estudiar las esporas de polen en el sudario y encontró, como yo les decía, 56 especímenes diferentes. Y lo increíble es que muchos de estos pólenes son de plantas que solo crecen en Israel y específicamente en Jerusalén y además en primavera. Si esto fuera una falsificación medieval, ¿cómo habrían sabido los falsificadores que hace 700 años sobre estas plantas específicas que florecen en abril en Jerusalén? ¿Cómo hubieran sabido de esto? Es como si la tela llevara un sello botánico que apunta directamente a su origen. Esto lo descubrió Max Fry, este científico, que dedicó estos 5 años a estudiar las esporas de polen en el sudario. Pero no hay solo polen, porque también, como vimos antes, están estas muestras de tierra. Aquí tenemos piedra caliza, pero también arcilla, y son exclusivas de Jerusalén, ese tipo. Ustedes saben que las piedras, los tipos de suelo, ¿cierto? Mediante muestras se pueden rastrear de dónde son originarios. Y aquí viene un detalle que nos pone la piel de gallina, porque esta tierra aparece, ¿dónde? En los pies, en las rodillas y curiosamente en la punta de la nariz del hombre del sudario. Y esto sugiere que el hombre, mientras cargaba la viga de la cruz, cayó con fuerza, golpeando su rostro contra el suelo. Este es un detalle tan íntimo, tan humano, que es difícil imaginar que alguien pudiera inventarlo. Usted podrá hacer los parangones porque estoy seguro que conoce la Biblia mejor que yo. Pero si alguna de las cosas aquí lo ha sorprendido, bueno, esperen a ver lo que viene. Pero no se vayan, vamos a un pequeño corte y volvemos aquí en la hora de los libres, aquí a través del Conquistador FM. Ya volvemos, quédate con nosotros. Bueno, aquí estamos de vuelta en la hora de los libres. La sábana santa de Turín, creída como el lienzo funerario original de Jesús de Nazaret, y el sudario de Oviedo, que también mencionamos en la primera parte, considerado además el paño que cubrió su rostro, son dos artefactos que han capturado la imaginación de creyentes y escépticos por igual. Pero estos antiguos lienzos ofrecen una ventana única a eventos que, según la fe cristiana, cambiaron el curso de la historia, la crucifixión y la resurrección de Jesús. Pero aquí estamos abriendo una nueva puerta, porque la evidencia científica y forense que ha salido en los últimos tiempos asociada a estos paños ha desafiado consistentemente las negaciones históricas, incluso de algunos científicos, y ahora han presentado una narrativa absolutamente convincente que se alinea con los relatos bíblicos. Hoy, eso es lo que estamos viendo aquí en la hora de los libres. No solamente se trata de objetos de fe, sino de piezas de un rompecabezas histórico que invitan a una profunda investigación. Porque el estudio de estos artefactos es un campo multidisciplinario donde la ciencia, la historia y la teología se enlazan para desentrañar uno de los mayores misterios de la humanidad. Bienvenidos aquí a este segundo segmento de la hora de los libres a través del Conquistador FM. Bueno, y aquí vamos a desentrañar no solamente por qué falló una prueba científica, que es lo que viene a continuación, que es mucho más fascinante. Vamos a ver además por qué
esta falló estrepitosamente, cómo un estallido de energía podría haber creado esta imagen del sudario y cómo otra tela antigua conecta esta historia de una manera que nos va a dejar sin palabras. Así que no te despegues, porque cada revelación nos va a llevar mucho más cerca de un misterio que podría cambiarlo absolutamente todo. Quédate hasta el final, por supuesto, para poder descubrirlo. Y es sumamente importante poder entender el sudario y mirarlo con los ojos de un detective forense, porque lo que vamos a ver si hacemos ese ejercicio es un testimonio escalofriante de una crucifixión romana, con detalles que coinciden de manera absolutamente impresionante con los relatos evangélicos de la muerte de Jesús. Porque la tela muestra más de 372 heridas de flagelación. Estas heridas están infligidas por 2 torturadores usando flagelos con puntas de plomo. Y estas marcas cubren casi todo el cuerpo, desde la espalda hasta la región pélvica. Y se estima, eso es lo que se ha estimado, que podrían llegar a 700 heridas en total. ¿Por qué? Porque no están los costados, ¿cierto? Los costados no aparecen en el sudario. Entonces las estimaciones, porque dicen que no hay centímetro del cuerpo de Jesús que no haya sido flagelado, que no haya estado sangrando, es una cosa realmente increíble por el dolor, la tortura, la flagelación, el tormento que hicieron pasar a Jesús. Imagínese usted estar con 700 heridas en su cuerpo. Se calcula que ya había perdido 1/3 del volumen sanguíneo en el momento de la crucifixión. O sea, por eso no podía cargar la cruz, porque ya estaba con su cuerpo, ya el sistema estaba fallando. Estamos hablando de que esa es la estimación, 700 heridas en total, pero ya con 372, que es lo que tenemos en el sudario. Imagínense, es algo que no hay palabras realmente para poder imaginar en qué condiciones estaba ese cuerpo. Las heridas, además de los clavos, no están en las palmas, como suele mostrarse en el arte, ¿cierto? Donde hay tratan de mostrar esto de una manera distinta, más amigable, ¿no? Sino que están las muñecas, lo cual es anatómicamente correcto, ¿no? Porque para poder soportar el peso de un cuerpo crucificado tiene que estar en las muñecas. Los romanos además eran expertos en el arte de la crucifixión y se hicieron, y depende del lugar de Roma, la provincia de Roma, crucificaban de manera distinta, así que todo eso está muy bien documentado. Hay una herida además de lanza entre la quinta y la sexta costilla en el análisis forense, que está justo entre la quinta y la sexta costilla, de la que fluyó sangre y un fluido translúcido, ¿no? Identificado como edema pulmonar. Esto lo describe el Evangelio de San Juan, cuando dice que cuando le clavaron la lanza salió sangre y agua. Ahí está la herida, entre la quinta y sexta costilla. Aproximadamente 3 centímetros, que corresponde justo más o menos a la dimensión que tenía la punta de esta lanza. Pero los análisis hematológicos revelan aún mucho más, porque el hombre sufrió deshidratación severa, insuficiencia renal además, y hepática, ¿no? El edema pulmonar, lo que apunta a que tuvo probablemente una muerte por asfixia o un paro cardíaco, que es típico de la crucifixión. En el fondo, la persona se ahoga en su propia sangre. Además, para dimensionar esto, la ventana que nos abre en el tiempo, esto, además de dimensionar las abrasiones en la espalda y en el hombro, sugieren que cargó una viga transversal. Esto está en el sudario, justo en la parte del hombro. Están las heridas más marcadas hacia un lado, donde sugieren que cargó esta viga transversal. El patíbulum de unas 125 libras. Esto causó las caídas, ¿no? Que dejaron la tierra de Jerusalén incrustada en los pies, ¿cierto? Por su andar.
probablemente descalzo, en las rodillas también, producto de las caídas, y en la punta de la nariz, y sin ni mencionar que la noche anterior, por supuesto, lo torturaron hasta decir basta. Así que ahí también tiene que haberse caído muchas veces y todo, ¿cierto? Tiene que haber estado de rodillas. Y luego está la famosa corona de espinas, que no era una corona de espinas como la ponen, ¿cierto?, en la mayoría de las imágenes. No era un halo, ¿cierto?, este halo de espinas, sino que era un casco de espinas, un casco completo. Está muy bien representado. Creo que donde lo vi muy bien representado era justamente en la película de La Pasión de Cristo, ¿no? Ahí aparecía este casco. Y imagínense lo increíble de todo esto, que este casco de espinas dejó al menos 50 heridas punzantes en el cuero cabelludo, la frente y además la parte posterior de la cabeza, y provocando por supuesto una hemorragia profusa. Y la sangre en el sudario es de tipo AB. Este es una sangre, ¿no?, de tipo semítico y masculino. Además, es muy raro a nivel mundial, pero es mucho más común entre los judíos mediterráneos. Entonces, estas heridas, estas 50 heridas punzantes en el cuero cabelludo, están presentes también en el sudario. Y eso es lo que lo hace más increíble, cómo van encajando las piezas. Cómo van encajando las piezas en este análisis forense, ¿no? Ahora, hay un matemático que yo les dije que le iba a mencionar hace un rato atrás, pero este señor se llama Bruno Barbaris. Y él calculó, teniendo en cuenta todos estos datos, todas estas evidencias, calculó que la probabilidad de que este hombre no sea Jesús, escuche usted bien, es de 1 en 200.000 millones. Cada detalle forense, las heridas, la sangre, la tierra, coincide con la crucifixión romana y en particular con la de Jesús, que fue excepcionalmente brutal. Así que cerremos los ojos un momento e imaginemos esas heridas, cada marca de dolor que está grabada ahí en esa tela milenaria. ¿Qué nos dice de este sufrimiento sobre el costo de este sacrificio? Hay que realmente, después de meterse a estudiar este tema, tomarse un momento para reflexionar, porque aquí hay muchas cosas que incluso lo pueden cambiar a uno. Por eso creo que esta historia abre un viaje introspectivo tan interesante y nos puede abrir una puerta, ¿no? Una puerta para encontrar soluciones a los problemas del mundo de hoy. Aquí es un testimonio vivo, ¿cierto?, de que una parte del sentido real que tiene la historia humana, este sentido que le entregó Jesús a la historia humana, está más vivo que nunca. Pero aunque usted no esté convencido y haya escuchado probablemente, porque el objetivo tampoco es convencerlo, sino que usted pueda sacar sus propias conclusiones, esa es la idea, pero es presentarle la información de la manera más didáctica posible y entretenida también. Así que lo que viene a continuación, por supuesto, es aún más fascinante, porque vamos a ver por qué esta famosa prueba científica falló estrepitosamente, esta prueba del carbono, cómo este estallido de energía podría haber creado toda esta imagen del sudario. Esto y mucho más, no te despegues, porque cada revelación nos lleva mucho más cerca de un misterio que podría cambiarlo absolutamente todo. Abordemos ahora este gran punto de controversia: la datación por carbono de 1988. ¿Qué fue lo que afirmó? Afirmó que el sudario era una falsificación medieval. Esto se expandió por todos los periódicos del mundo, empezó a salir por todas partes y dataron el sudario en el siglo XIII, aproximadamente entre el 1260 y 1390. Pero la verdad es que esa prueba fue un desastre metodológico, un verdadero error de cálculo, ¿no? Y los científicos, ¿qué es lo que sabían? Que no debían tomar muestras de los bordes del sudario. ¿Por qué? Porque el sudario ha sobrevivido, digamos, a 3 incendios, y uno
de los incendios, que fue particularmente dañino, fue en 1532, y posteriormente a eso el sudario fue reparado en ciertas zonas. Entonces las monjas lo cosieron, ¿cierto? Las monjas que estaban ahí lo cosieron, pero lo cosieron no con lino, sino que con algodón. Pongan mucha atención, con algodón. Entonces tenía estas reparaciones. Y una de las esquinas es donde lo tomaban frecuentemente, lo manipulaban, ¿cierto? Entonces esa esquina estaba completamente de otro color y está mucho más manipulado. Y sin embargo, hicieron justamente lo que no había que hacer. Tomaron una muestra de la esquina superior izquierda, ¿no? La zona contaminada con parches de algodón. En el fondo, ¿qué fue lo que hicieron? Dataron un parche y no la tela original. Pero, por increíble que esto parezca, lo más escandaloso es que el Museo Británico, no sé si por vergüenza o por algún otro motivo, ocultó los datos crudos de esta prueba durante casi 30 años. O sea, recién los liberó, los reveló en el 2017 y se confirmó ahí que la muestra contenía algodón. O sea, eso no era lino, no, algodón. Y el otro pequeño detalle es que además el algodón como tal, ese material no existía en Europa hace más de 2000 años. Aquí aparece en escena el químico Ray Rogers del equipo STURP, y él refutó esta datación en un artículo científico, pero su trabajo fue ignorado por muchos. Además coincidió que falleció al muy poco tiempo de publicar este artículo, según tengo entendido. Pero hay otras pruebas científicas que contradicen además esta datación que se hizo popular en todo el mundo, diciendo que era falso el sudario y que contradicen esta datación del año 1988. Y aquí entra en acción un análisis de difracción de rayos X de gran ángulo y muestra que el lino del sudario se ha degradado durante 2000 años y no 700. Eso fue lo que mostró esta prueba de difracción de rayos X. O sea, hay una degradación real, prolongada, sostenida durante 2000 años y no los 700 que quería afirmar esta prueba que, ¿cierto? Que era prácticamente entre 1260 y 1390. Además, está la ausencia de vainillina, un componente que tiene el lino y que va desapareciendo progresivamente con el tiempo. También apunta a una antigüedad de 2000 años. Como si esto fuera poco, hay 4 estudios científicos que respaldan esta edad, dejando claro que el sudario es mucho más antiguo de lo que la prueba de 1988 sugirió. Ahora, hay que hacerse la pregunta, ¿por qué crees tú que la información fue suprimida por tanto tiempo? ¿Cuáles son los intereses o podrían ser los intereses que desafía, ¿no?, la investigación del santo sudario? Pero aquí entra en la historia una pieza clave. El sudario de Oviedo, sus conexiones además y las implicaciones que puede tener aquí. Porque antes de cerrar vamos a hablar de esta conexión que une las piezas de este misterio. El sudario de Oviedo es otra tela que se cree cubrió el rostro de Jesús. Y está su historia documentada, que se remota al siglo VI. Esto es mucho antes, por supuesto, de la supuesta falsificación medieval, entre comillas, del sudario de Turín. Y lo asombroso que tiene este sudario de Oviedo es que las manchas de sangre y fluidos en ambos paños coinciden perfectamente. Si alineas, por ejemplo, la nariz en ambos, las áreas de la sangre en la boca, la barba y la frente encajan como piezas de un rompecabezas celestial. La ciencia, por eso yo le decía que encajaban las marcas sobre todo del casco, ¿no? del casco de espinas, y se ve aquí en el sudario de Oviedo. La ciencia además profundiza mucho más esto porque ambos paños tienen, adivinen qué tipo de sangre, la tipo AB, un tipo raro y semítico, como ya dijimos. Esto está presente en solo el 6% de la población mundial, este tipo de sangre, pero mucho más común, ¿cierto?, en los judíos mediterráneos, y también contienen edema pulmonar, un fluido que se produce en los pulmones tras la muerte por asfixia, como en una crucifixión, por ejemplo, y en una proporción de 6 partes de edema por una de sangre.
Esto indica que el hombre sufrió una muerte agónica, exactamente como se describe en los evangelios. ¿Qué les parecen las coincidencias? ¿Serán solo coincidencias? Usted sacará su propia conclusión al final. Pero la secuencia de eventos encaja aquí. Ese es el punto. El sudario de Oviedo cubrió el rostro de Jesús en la cruz al ser bajado, recogiendo la sangre y el edema, y luego en la tumba fue retirado y doblado a un lado, mientras el cuerpo era envuelto en el sudario de Turín. Eso es lo que se ha podido inferir. Esta correspondencia forense es una prueba poderosa que desafía la idea de una falsificación. El doctor Jeremiah Johnston llama al sudario de Turín el artefacto más odiado, más mentido, más incomprendido del mundo. ¿Por qué? Porque desafía creencias arraigadas. Incluso la Iglesia Católica, que custodia ahora el sudario recién hace muy poco, ha sido ambivalente. Se ha enfocado en su conservación más que en promover realmente su autenticidad o que sea estudiada. Y si el sudario fuera autentificado, sin duda, el impacto de esto sería absolutamente monumental. Sería una validación tangible de la muerte y resurrección de Jesús. Esto es un puente entre la fe y la evidencia que desafía negaciones históricas y renueva absolutamente la esperanza y la fe y, por supuesto, la promesa de la vida eterna, sin contar que los judíos niegan la resurrección y los musulmanes niegan la crucifixión. Imagínense lo que significa esto. Imagina por un segundo poder sostener estas dos telas sabiendo que pudieron haber tocado a Jesús. ¿Cómo cambiaría ahí tu perspectiva sobre la fe y la historia? Habría que reflexionar al menos un segundo en esto. Ahora, aquí hay un par de cosas que son aún más sorprendentes y tienen que ver con las pruebas científicas de la autenticidad de la sábana santa de Turín. Y es notable por varias características científicas que sugieren no solamente su autenticidad, sino que desafían todo lo que conocemos hasta ahora. Y por supuesto, además, que sea una falsificación medieval. Pero saque usted sus propias conclusiones con lo que va a escuchar a continuación. Yo le mencioné en algún momento que íbamos a profundizar en el tema de la fotografía, ¿no? Esta fotografía única con información en 3 dimensiones, que a diferencia de cualquier pintura o dibujo medieval, esta imagen de la sábana santa contiene información tridimensional. Esto es como si tuviera profundidad y relieve. Eric Jumper y John Jackson, utilizando un analizador de imágenes VPS, esto es una máquina diseñada para estudiar la topografía de las superficies planetarias, porque las imágenes comunes cuando se pasaban por el analizador resultaban borrosas y bidimensionales. Eso fueron lo que pudieron sacar como conclusión. Pero mientras el sudario revelaba una sorprendente información tridimensional, ninguna tecnología de la época medieval podría haber logrado tal efecto. Es absolutamente absurdo. No hay pintura, no hay pigmento. Los análisis científicos, además del proyecto de investigación del sudario de Turín, que tiene una sigla que ya la mencionamos, la STURP, no encontraron ningún tipo de rastro de pintura, de tinte, de pigmento en las fibras. Y hay una cosa mucho más sorprendente, que la imagen es increíblemente superficial porque afecta solo las fibras más externas del lino. Tiene aproximadamente 2 micrones de espesor. Esto hace absolutamente imposible poder replicar incluso con tecnología moderna esto, ya que cualquier pintura o tinte se absorbería completamente en el tejido y es justamente lo que no pasa. Y otra cosa increíble es que esta imagen superficial desaparece de cerca. Sí, desaparece porque es tan extrema la delgadez de solamente 2 micrones que hace que si uno se acerca a menos de 2,4 metros, la imagen se desvanece por completo. El sudario de Turín es mucho más que una reliquia, eso es lo importante, es un enigma que nos invita a mirar más allá de lo visible, a cuestionar lo que creemos posible. La ciencia
nos ha dado hoy pruebas extraordinarias, una imagen tridimensional que no podemos replicar, polen y tierra que narran un viaje de 2000 años. Estamos hablando de evidencia forense, de una crucifixión brutal, una conexión con el sudario de Oviedo y una energía de resurrección que desafía nuestra comprensión. Pero mucho más allá de los datos, el sudario habla al corazón, nos recuerda el sufrimiento de un hombre que según los evangelios lo dio todo por amor. Una de las cosas más increíbles es que la imagen supuestamente del sudario, la imagen que se plasmó en el momento de la resurrección con una cantidad de energía increíble, que era lo que veíamos antes. Todos esos misterios realmente es lo que está todavía por develarse. Quédate conectado aquí, escríbenos a lahoradeloslibres@gmail.com. Nos vemos en un próximo programa aquí a través de El Conquistador FM. Hasta la próxima. Chao, chao.